Buenas tardes, mi nombre es Paola Rosero, soy maestrante de la Universidad Regional Autónoma de los Andes en la maestría de Enfermería Convención en Cuidados Críticos. Hoy vamos a hablar acerca de las complicaciones de la ventilación mecánica. Una de las complicaciones atribuidas a la ventilación mecánica es la lesión pulmonar inducida por el ventilador. Es la lesión que se produce como consecuencia de la aplicación inadecuada de la ventilación mecánica y abarca problemas tales como el traumatismo causado por una excesiva presión o el daño secundario al estiramiento mecánico del parénquima pulmonar. También se pueden presentar lo que es barotraumas, que es la lesión pulmonar más frecuente asociada a la ventilación mecánica. Es un traumatismo pulmonar producido por la presión positiva y da lugar al desarrollo de aire extraalveolar en forma de efisema intersticial, neumomediastino, efisema subcutáneo, neumotórax, neumopericardio, neumoperitoneo o embolia gaseosa sistémica. De todas estas manifestaciones, la que tiene mayor repercusión clínica es el neumotórax, puesto que puede evolucionar a neumotórax a tensión y amenazar la vida del paciente. El mecanismo de producción del barotrauma es la sobredistensión y la rotura alveolar como consecuencia de la aplicación de una presión excesiva. El gas extraalveolar se mueve a favor de un gradiente de presión hacia el intersticio perivascular, sigue la vía de menor resistencia y produce efisema intersticial. Desde el intersticio, el aire progresa a lo largo de la vaina broncovascular hasta alcanzar el hilio pulmonar y en el mediastino, donde da lugar al neumomediastino. Posteriormente, el gas a presión puede romper la pleura mediastínica y ocasionar un neumotórax, o bien producir una disección de los planos faciales y dar lugar al desarrollo de efisema subcutánea. Factores de riesgo para que se produzca un barotrauma. Puede ser en pacientes jóvenes, patología pulmonar necrotizante, enfermedad pulmonar heterogénea, distrés respiratorio agudo, aspiración de contenido gástrico, efisema, asma grave, volumen circulante elevado, retención de secreciones, duración de la ventilación mecánica. Principios para evitar un barotrauma. Hay que minimizar la ventilación minuto. Utilizar volúmenes circulantes bajos, limitar la presión máxima de insuflación, disminuir la relación inspiración-expiración, reducir la obstrucción bronquial, normalizar la distensión pulmonar, mejorar la distensibilidad de la pared torácica, utilizar un modo de soporte ventilatorio parcial. Lesión pulmonar inducida por estiramiento. Esta es una forma de lesión pulmonar que simula el síndrome de distrés respiratorio agudo. Se produce en pacientes con pulmones previamente lesionados que han recibido soporte ventilatorio mecánico de forma inapropiada. Este tipo de daño pulmonar puede producirse por el excesivo aporte de volumen circulante. Con este tipo de lesión es difícil de identificar basándose en los hallazgos clínicos y radiológicos. Ahora vamos a hablar de lo que es el barotrauma. Es una lesión pulmonar producida por la sobredistensión de una aérea pulmonar local, debido a la ventilación con un elevado volumen circulante. Cuando se ventila con presión positiva, la presión aplicada tiende a producir volúmenes mayores en las áreas más distensibles del pulmón, lo que conduce a una sobredistensión de estas zonas y causa una lesión alveolar aguda con formación de edema pulmonar secundario al incremento de la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar. Aunque no se producen roturas alveolares, para que el volumen llegue a una sobredistensión alveolar debe haber una presión transpulmonar alta y cuanto mayor sea esta presión, mayor será la distensión pulmonar. Atelectrauma es otro mecanismo de lesión, es el reclutamiento y el desreclutamiento de unidades pulmonares inestables durante cada ciclo ventilatorio. Atelectrauma se produce cuando se utilizan bajos volúmenes inspiratorios y niveles inadecuados de PIB durante la ventilación de los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. En estas circunstancias, los alvéolos tienden a abrirse en inspiración y a cerrarse en expiración. Este ciclo repetitivo de apertura y cierre alveolar induce tres tipos de lesión pulmonar, lo que es el desgarro alveolar, alteración del surfactante, lesión del endotelio microvascular. La aplicación de un nivel
adecuado de PIB evitará que se produzca el cierre y la reapertura alveolar de forma repetida, ayudando a mantener el reclutamiento pulmonar al final de la expiración. Biotrauma. Es una lesión inflamatoria provocada por la ventilación mecánica. La sobredistensión pulmonar local producida por los volúmenes inspiratorios elevados junto con la apertura y el cierre repetitivo de los alvéolos con bajos niveles de PIB pueden inducir una respuesta inflamatoria pulmonar, activado mediante químicos que incrementan la formación de edema y acentúan la lesión inducida por el ventilador. El paso de citocinas a la circulación sistémica produce una relación inspiratoria en órganos distantes que da lugar al desarrollo de fallo multiorgánico. El uso de una estrategia de ventilación con bajos volúmenes circulantes y PIB terapéutica disminuirá la respuesta inflamatoria y reducirá las tasas de mortalidad y morbilidad. Toxicidad por oxígeno. La intoxicación por oxígeno es un daño a los pulmones que se produce por respirar demasiado oxígeno adicional. También se conoce como envenenamiento por oxígeno. Puede provocar tos y dificultad para respirar. En los casos graves puede incluso llegar a causar la muerte. En el tratamiento a pacientes con insuficiencia respiratoria, como es la ventilación mecánica, que es capaz de salvar vidas, pero en algunos casos también puede producir complicaciones como la toxicidad por oxígeno, que se da por la FiO2 elevadas y prolongadas. Los efectos que puede producir. La hipoxemia es la inducción de una expresión aumentada en la producción de diferentes citoquinas y factores de crecimiento vascular, endotelial y la activación de la matriz extracelular, lo que tiene profundas implicaciones en la lesión y reparación pulmonar en diferentes modelos. En humanos sanos, la exposición a oxígeno al 100% produce una progresiva reducción en la capacidad vital, forzada y en la capacidad residual, funcional, atelectasias, alteración del aclaramiento mucociliar y traqueobronquitis. Efectos de la FiO2 elevada. Efecto tóxico directo sobre las células pulmonares con fenómenos de destrucción celular y alteración de los mecanismos de defensa. Lo que sí está claramente demostrado es que el efecto nocivo de la hipoxia sobre los tejidos periféricos. Las atelectasias por reabsorción, la hipercapnia, hiperoxia, daño del epitelio bronquial con aparición de bronquitis, hiperoxia y disminución de la eficiencia del epitelio ciliar y de la función bactericida bronquial. Ahora vamos a hablar acerca del atrapamiento. El atrapamiento es la PIB que se genera como resultado del vaciamiento incompleto de las unidades pulmonares al final de la expiración. La magnitud de la PIB depende de la distensibilidad pulmonar, de la resistencia de la vía aérea, del volumen circulante y del tiempo expiratorio. Factores de riesgo para aumentar la PIB. En enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ventilación con volumen minuto elevado, con una frecuencia respiratoria alta, volumen minuto circulante. Relación inspiración-expiración alta, tiempo expiratorio corto o flujo inspiratorio lento. Aumenta la resistencia de la vía aérea. Edad superior a 60 años, distensibilidad pulmonar aumentada. ¿Por qué se produce la auto-PIB? Por obstrucción al flujo aéreo que sufre colapso durante la expiración, resistencia normal de la vía aérea al atrapamiento en quienes el atrapamiento de aire es consecuencia de un elevado volumen minuto, un tiempo expiratorio corto o con dispositivos que incrementan la resistencia expiratoria. Aquí podemos observar de curvas donde podemos observar lo que es la auto-PIB o el atrapamiento aéreo en pacientes con ventilación mecánica. Entonces, la auto-PIB es la cantidad de auto-PIB presentada en los pulmones. No es detectada por el manómetro del ventilador. Existen varios métodos para cuantificarlos, como realizar una pausa al final de la expiración justo antes que comience la inspiración. Y así podemos detectar lo que es el auto-PIB. Neumonía asociada al ventilador mecánico. Es aquella infección que ocurre después de 48 horas de la intubación o el inicio de la ventilación mecánica. Existen varios microorganismos implicados, como de origen exógeno, como la flora endógena misma del paciente. De origen exógeno se puede
Podemos ver el biofilm del tubo endotraqueal, circuito ventilatorio y el humidificador. Y de la flora endógena del paciente a través de la nariz, senos paranasales, boca, orofaringe, tráquea o estómago. El mecanismo de producción principal es la microaspiración silente de secreciones subglóticas procedentes de la orofaringe previamente colonizada. Y aquí podemos ver lo que es la patogénesis de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, tanto por microorganismos como por la flora del paciente. Aquí, por ejemplo, aquí en el tubo podemos mirar que hay microorganismos y estos pueden llegar a los pulmones y producir lo que es una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Factores que predisponen al desarrollo de neumonía asociada al ventilador. La inmovilización, la posición supina, gravedad de la patología, enfermedad pulmonar adyacente, intubación endotraqueal, traqueostomía, duración de la ventilación mecánica, condensaciones del circuito ventilatorio, desconexiones frecuentes, inmunodepresión, presencia de sonda nasogástrica. El diagnóstico de sospecha se basa fundamentalmente en la combinación de criterios clínicos y radiológicos, por ejemplo, la fiebre, la presencia de leucocitosis mayor a 10.000 por milímetro cúbico, secreciones traqueales purulentas, hipoxemia, infiltrados nuevos y persistentes en radiología de tórax mayor a 72 horas. Medidas básicas de obligado cumplimiento. Es importante cuando tenemos un paciente con ventilación mecánica invasiva realizar las siguientes medidas, como son la higiene estricta de manos, formación y entrenamiento adecuado en el manejo de la vía aérea, control y mantenimiento de la presión del neumotaponamiento entre 20 y 30 centímetros de H2O cada 6 a 8 horas, higiene bucal con clorhexidina cada 6 a 8 horas, elevación de la cabecera de la cama a 30 grados centígrados, favorecer un destete precoz de forma segura, evitar los cambios prolongados de tubuladoras, humidificadores y tubos traqueales. Medidas específicas altamente recomendadas. Descontaminación selectiva del tubo digestivo, aspiración continua de secreciones subglóticas, antibiótico sistémico durante la intubación en pacientes con nivel de conciencia baja. Otras medidas que también se pueden utilizar son el uso de sondas de aspiración protegidas, como son las sondas de circuito cerrado, utilización de humidificador higroscópico, cambios de circuito del ventilador mayor a 7 días, empleo de procedimientos junto con la nutrición. Complicaciones no pulmonares durante la ventilación mecánica. Existe la disminución del retorno venoso, como son el aumento de la presión de la vía aérea, aumento de la presión de las estructuras torácicas, compresión de los grandes vasos, aumento de la presión venosa central, disminución del retorno venoso. Hipotensión, que es la disminución del retorno venoso, disminución poscarga ventricular derecha y disminución del gasto cardíaco. Aumento de la resistencia vascular pulmonar, que puede producir un aumento de la PIB, sobredistensión alveolar, compresión de capilares adyacentes. Complicaciones gastrointestinales. Puede aparecer esofagitis erosiva, disminución. Esto produce la disminución de la mortalidad y puede también producir una hemorragia gastrointestinal producida por estrés o bajo flujo esplénico, disminuye la protección de la mucosa gástrica. En lo neurológico puede haber lo que es la perfusión cerebral, como es la disminución del gasto cardíaco, disminución de la presión arterial media y disminución de la perfusión cerebral. O la presión intracraneana, aumento de la presión venosa yugular, disminución del retorno venoso central, aumento de la PIC y aumento de la PPC. En el descanso, se puede hacer periodos de weaning, también evitar el ruido, las alarmas, ventiladores, monitores y bombas, promover lo que es la sedación benzodiazepínica, disminución del REM y de la etapa profunda del REM. Intervenciones como aspiración de secreciones, aseo bucal, curaciones de traqueostomas, cambios, fijación de tubo endotraqueal. Estas alternativas son muy buenas para lo que se refiere a evitar lo que son más las complicaciones en la ventilación mecánica. La piel. En la piel tenemos que cuidar mucho lo que son las lesiones por presión o las úlceras por presión.
mediante la colocación correcta de dispositivos, colocando en distintas posiciones al paciente, verificar el estado nutricional del paciente, la sedación y la contención física. Problemas relacionados con la intubación endotraqueal. Las complicaciones más frecuentes son las alteraciones hemodinámicas y respiratorias. El riesgo de aspiración de estas complicaciones es multifactorial, dependiendo de factores relacionados con el paciente. La experiencia del personal se realiza la técnica, el manejo farmacológico y las condiciones previas de intubación. Las complicaciones pueden deberse a la intubación, a la vía aérea artificial, a la presión positiva pulmonar administrada, a la toxicidad del oxígeno, a una infección secundaria o a otras. La duración de la intubación es un factor determinante de las complicaciones, como son la infección por gérmenes oportunistas, es una de las complicaciones más frecuentes, el neumotórax y el neumomediastino causados por la presión que se ejerce sobre la vía aérea. Hemorragia intracraneana frecuente en pacientes sometidos a la ventilación mecánica. Las complicaciones asociadas al procedimiento definido en estudios previos se clasificaron en dos grupos según su gravedad. El 1 son complicaciones mayores o graves con riesgo vital, como el paro cardíaco o muerte, alteraciones hemodinámicas, shock severo definido con tensiones arteriales sistólicas menores a 65 milímetros de mercurio o necesidad de inicio de fármaco vasopresores. Alteración respiratoria, hipoxia definida como saturación menor al 80%. Complicaciones moderadas o menores es la intubación esofágica, intubación selectiva, aspiración de contenido gástrico, traumatismo dental o bucal y arritmia sin pérdida de pulso. Complicaciones mayores, exitus, parada cardiorrespiratoria, alteración respiratoria, alteración hemodinámica, respiratoria hemodinámicas, complicaciones menores, broncoaspiración, traumatismo, sangre, traumatismo labio, traumatismo diente, intubación esofágica, arritmias, intubación endotraqueal difícil. Encontramos 4 factores de riesgo que de forma independiente se asocian a presentar una complicación grave durante la intubación orotraqueal. La edad, que es un factor que no puede modificarse, tener una edad avanzada condiciona una peor respuesta a cualquier agresión. La presencia de hipotensión o hipoxemia condiciona un mayor riesgo de complicaciones. La preoxigenación y el uso precoz de vasopresores son fundamentales para mantener las condiciones previas de la intubación orotraqueal. La presencia de secreciones en la cavidad bucofaríngea obstaculiza la visión laringoscópica y se ha relacionado con dificultad en la realización del procedimiento cuando se realiza una situación de urgencia. Más de un intento para realizar una intubación orotraqueal aumenta el riesgo de complicaciones y un mayor porcentaje de complicaciones atribuidas a la ventilación mecánica. Muchas gracias, eso ha sido todo la explicación sobre las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica.